Bueno, vamos a finalizar hablando un poquito de escindibilidad del factor de capitalización. Primero vamos a hacer una deducción analítica y luego vamos a verificarla gráficamente. ¿Qué es esto de la escindibilidad del factor de capitalización? Supongamos que tenemos un factor de capitalización en donde el tiempo es una suma de dos valores. Lo que quiere decir acá que en realidad, si tuviéramos una línea de tiempo acá, nosotros tendríamos una serie de, los primeros periodos serían los primeros m periodos. Y los siguientes periodos serían los n. Este factor me da el valor final para una cuota de un peso. Acá hay que suponer que tengo un peso adelante. Me da el valor final. Recuerden que el valor final era la fecha de evaluación coincidida con la fecha final. Entonces lo que me está diciendo es que si estos fueran cuotas vencidas de un peso, todos estos son un unos, el valor final de m más n se puede escindir como el valor final que yo obtendría al final de los n periodos, que sería ese momento, capitalizado por los n siguientes, es decir, acá tendría los S de I, M, capitalizado por 1 más I a la n, más el valor final de los últimos n periodos. Esto se puede ver así gráficamente. Vamos a borrar un poquito para que no se vea tan feo. No puedo borrarlo. Bueno, no importa. Ahí está. Entonces, dicho esto, si nosotros empezamos a desarrollar analíticamente el factor de capitalización de m más n, lo que tenemos en realidad es 1 más i a la m más n, porque esto es el tiempo, esto es lo que va, me está indicando el factor de capitalización acá, menos 1 sobre i. Esa es la aplicación de la fórmula. Ahora bien, en esta expresión, lo que vamos a hacer es sumar y restar 1 más i a la n. Fíjense que acá está sumado, 1 más i a la n, y acá está restado. Esto es como sumar y restar 3, sumar y restar 8, sumar y restar 1 más i. Bueno, en este caso sumo y resto 1 más i a la n. Eso es neutro desde el punto de vista algebraico, pero nos permite a nosotros hacer la siguiente cuestión. Fíjense, yo lo que puedo hacer es sacar factor común 1 más i a la n, y de esta forma tomar, vamos a cambiar el color del... Voy a tomar factor común de 1 más i a la m más n y de menos 1 más i a la n, factor común 1 más i. Y dejo el i en el denominador. Fíjense entonces, si tomo factor común, ahí me va a quedar, en vez de poner 1 más i a la m más n, voy a poner 1 más i a la m. Y en vez de poner
menos 1 más i a la n, voy a poner menos 1. Es decir, esta expresión es lo mismo que tener esta y esta dividido i. Y por otro lado, me queda 1 más i a la n menos 1 sobre i, que son estos dos. Bueno, si en realidad nosotros vemos, lo que está ocurriendo acá es que lo único que hemos hecho es que esta expresión, 1 más i a la m menos 1 sobre i por 1 más i a la n, es simplemente el factor de capitalización de m cuotas multiplicados por 1 más i a la n. Y este segundo sumando del segundo miembro es el factor de capitalización de n cuotas, con lo que queda demostrado que el factor de capitalización de m más n cuotas se puede escindir, dividir quiere decir escindir, en dos. El primero es un factor de capitalización de m cuotas, pero multiplicado por 1 más i a la n, más el factor de capitalización de n cuotas. No se olviden de esto. Muy importante tenerlo en cuenta. Generalmente suelen olvidarlo. Ponen el SIM más el SIN y no es así. Porque este factor de capitalización está evaluado al final del periodo M. Y lo que necesito es evaluarlo al final del periodo M más N. Esa es la razón. Veamos qué pasa en la parte gráfica. Si nosotros tuviéramos los primeros M periodos, el valor final de estos periodos estaría dado por el factor de capitalización de M cuotas. Pero esto, para evaluarlo en este momento, esta es la fecha de evaluación, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 1 más i a la n. La otra parte de la renta, estos unitos deberían estar un poquito más al final del periodo, ¿sí? Decía, al final, entonces, de esta renta, el valor final de esta renta es este. Entonces, el factor de capitalización de M cuotas, como vimos, de M más N cuotas, se puede escindir en dos partes. Si lo quieren ver de nuevo, se puede escindir en dos partes. La primera parte es S y M por 1 más i a la n, y la segunda parte es S y la suma de estos dos, la suma de esto y esto, es lo que nosotros habíamos obtenido acá. Perdón. O sea que pudimos dividir esto en dos pedacitos. ¿Y esto para qué sirve? Nos podemos preguntar. En realidad, yo voy a poder escindir, la propiedad esta ya la vimos con el factor de capitalización de 1 más i. El 1 más i lo podíamos dividir en 2, 3 las que necesitábamos. Y cuando yo pregunté, ustedes me contestaron que podía ser, por ejemplo, porque cambiaba la tasa. Bueno, acá podría ser perfectamente así. El factor de capitalización es posible que yo tenga dos tasas vigentes. La primera tasa estaría vigente en el periodo, en los primeros M periodos, y la segunda tasa estaría vigente en los N periodos. Entonces, para la primera tasa, yo voy a usar esta expresión. Pero el 1 más i a la n va a ir con la segunda tasa. Y para la segunda tasa voy a usar esta expresión.
Ese sería un ejemplo, que van a ver muchos ejemplos en la práctica. Bueno, con esto finalizamos la desindividualidad.